Hola, ¿qué tal compañeros? Bien, en este video les voy a explicar cómo es que trabaja un árbol binario M vías. Bien, un árbol binario M vías. Bien, vamos a suponer de que esto es un nodo. Bien, esto es un nodo. Anteriormente hemos trabajado con un nodo de esta forma. Bien, hemos trabajado con un nodo que ha venido así, pero nosotros en nuestro caso hemos trabajado con esta figura, ¿no? Con el círculo. Bien, pero aquí vamos a representar el nodo como un cuadrado. Anteriormente en árbol binario vimos de que un nodo estaba compuesto por un campo dato, ¿no? Un campo dato en donde se almacenaban los datos dependiendo de cómo se creaba la estructura nodo. Si se creaba un nodo que almacene datos enteros, pues aquí podríamos tener números. Si almacene también una estructura tipo flotante, números con decimales. Y si creábamos nuestra estructura nodo con un tipo de dato char, entonces podríamos haber almacenado letras o si no cadenas de texto creando un tipo de dato string. Bien, en nuestro caso hemos trabajado con números enteros, ¿no? Aquí venía el dato y aquí más abajo teníamos los hijos que tenía cada nodo, ¿no? Así de esta forma. Entonces el nodo vimos de que estaba compuesto por un campo dato, ¿no? Por un atributo dato, el cual es la información que almacena el nodo, el dato. Y también estaba compuesto por otros dos atributos, que eran de tipo nodo, el cual era el nodo izquierdo, y el nodo hijo derecho. Bien. Estos nodos hijo izquierdo y hijo derecho se ocupaban para enlazar los siguientes nodos que creemos conforme vayamos insertando datos en nuestro árbol binario. Y de esta forma se creaba una estructura grande similar a esta. Así, ¿no? Con muchos nodos que formaban parte del árbol binario. Así. Así, 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 ¿no? Bien, cuando colocábamos muchos datos en nuestro árbol binario, pues entonces se creaban nuevos nodos, lo que hacía que nuestro árbol creciera, creciera y creciera más, hasta tener una altura considerable. En este caso vemos de que este árbol binario tiene una altura de 3, por así decir, ¿no? Pero si seguíamos insertando datos, pues se creaban nuevos nodos y eso hacía de que el árbol creciera mucho más grande. Bien, en este caso, en los árboles M-vías, ya no vamos a trabajar con un solo dato para el nodo, sino que vamos a trabajar con un arreglo de datos para el nodo. O sea, un nodo va a estar compuesto por un conjunto de datos. Si que ustedes quieren verlo de otra forma, estarían compuestos por un vector, ¿no? Estaría compuesto por un vector, así de esta forma, así, ¿no? Un vector de datos. Acá nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de tamaño para el vector, o sea, con las posiciones que queramos, ¿no? Bien, pero existe una regla en eso, existe una regla. ¿Cuál es la regla? De que la cantidad de datos que va a tener el arreglo de vector, que va a tener el vector que va a formar parte del nodo, tiene que ser em, igual a las vías menos 1 que va a tener el nodo. Es decir, la dimensión del vector va a ser igual a la cantidad de vías que tiene el nodo menos 1.
Aquí, por ejemplo, vamos a crear este nodo. Vamos a decirle que va a tener 5 vías, ¿ya? 5 vías. Aquí vamos a tener la vía central, el hijo central. En este caso se puede manejar el concepto o el término de vía, pero en otro caso se puede manejar el concepto de hijos. Así que los dos términos son válidos. Aquí vamos a tener un hijo, aquí vamos a tener otro hijo, aquí otro hijo, aquí otro hijo, o si no, vías, como quieran verlo. Así, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la dimensión en cuanto a datos que va a tener cada nodo? ¿Cuánto va a ser la dimensión del vector de nodos? Del vector que compone el nodo. ¿Cuál va a ser esa dimensión? Pues va a ser igual a 4, ¿no? Como tenemos 5 vías, entonces, como les comentaba, la dimensión del vector que forma parte del nodo va a ser 4. Es decir, la dimensión de vías menos 1. Así, ¿ya? Y vamos a trabajar con un vector de enteros. Así que con un conjunto de datos enteros vamos a trabajar. Aquí pueden ir cualquier dato. ¿Sí? Así, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a trabajar primero, esto ya cuando creemos el árbol binario, vamos a crear un atributo raíz en el cual vamos a ir insertando datos y cada vez que insertamos datos se va a crear una estructura parecida a esta, ¿no? Una estructura nodo que tenga esta característica. Bien. Y a ver, otra cuestión más. Como les comentaba, el dato del nodo va a ser un arreglo de datos, ¿ya? El dato que almacena el nodo o la información que almacena el nodo va a ser un vector, Así que aquí vamos a tener las posiciones que va a tener el vector, ¿ya? Aquí tendríamos la posición 0, el dato en la posición 0 sería 15, el dato en la posición 1 sería 45, el dato en la posición 2 sería 70, el dato en la posición 3 sería 100, así. ¿Ya? Así. Nosotros mediante la programación vamos a poder acceder a los datos que tiene este vector que forma parte del nodo mediante las posiciones que tiene cada nodo, ¿no? Que tiene cada celda que forma parte del nodo. Cada celda de cada dato que conforma parte del vector que a su vez forma parte del nodo, ¿no? Los hijos también lo vamos a trabajar con un arreglo de nodos, ¿ya? Con un vector de nodos. Y para acceder a los hijos también vamos a acceder mediante posiciones. Este hijo de acá vendría a ser el hijo en la posición sub 0, este el hijo en la posición sub 1, este en la posición sub 2, 3 y 4. Perdón, aquí era 3, ¿no? 3 y 4. También vamos a definir un atributo que nos indique cuánto es la dimensión del vector de datos con la que estamos trabajando. Aquí en este caso, la dimensión del vector con la que estamos trabajando sería 3, ¿no? Porque tenemos, perdón, sería 4. Sería 4 porque estamos trabajando con 4 datos. También vamos a trabajar con un arreglo de nodos que van a ser los hijos que va a tener el nodo. Eso también lo vamos a trabajar en nuestra estructura nodo que creemos, ¿no? Y eso también lo vamos a trabajar con un vector de nodos que van a ser los hijos que va a tener cada nodo. Y nosotros vamos a poder acceder a estos nodos a través de las posiciones. Como se trata de un vector, entonces vamos a acceder a través de las posiciones a cada hijo.